En el video se están hablando Matt Walsh con Tucker Carlson y Tucker Carlson anuncia, o sea, oficialmente, o sea, su opinión, que Israel no se puede defender si no fuese por Estados Unidos y que no debería de existir, por ende. Ok, ese está bueno. Entonces, Tucker Carlson afirma que si no fuera por Estados Unidos, Israel no podría sobrevivir. Y de hecho, mucha gente cree que Israel fue creado por Estados Unidos. He escuchado esta opinión muchísimas veces. Sí. Si no fuera por Estados Unidos, Israel no habría sido creado. Mira, les voy a dar los datos históricos rapidísimo para los que los necesiten. En 1947, la ONU propuso crear 2 estados en lo que quedaba del mandato británico de Palestina. Uno para los árabes y uno para los judíos. Todo el Departamento de Estado de Estados Unidos se oponía a la creación del Estado de Israel. Todos, desde el secretario de Estado hasta el analista más bajo. Todos eran antisemitas, todos se oponían. De todas maneras, Truman ordenó a su embajador en la ONU que votara a favor. ¿Por qué? Porque Andrei Gromyko, que era en ese momento el embajador en la ONU de la Unión Soviética, más tarde sería secretario general, pero en ese momento era el embajador en la ONU, dio un discurso apasionado a favor de la creación del Estado judío, ¿no? Que los rusos entendían el sufrimiento del pueblo judío porque ellos también habían sufrido mucho en la guerra y que qué barbaridad, qué espanto había sido el holocausto y cómo podía oponerse a alguien a la creación de un Estado donde los judíos se pudieran defender, etcétera. Una cosa muy emotiva. Y bueno, pues el contexto geopolítico ahí es que ya había empezado la riña de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, pues los gringos iban a quedar como unos nazis si ellos votaban en contra y los soviéticos votaban a favor, sobre todo en el contexto de que los soviéticos estaban diciendo nosotros somos los que realmente ganamos la guerra, y en eso tenían razón, y había la opinión, se expresaba en los órganos oficiales de la Unión Soviética, se expresaba la opinión de que los gringos habían querido una victoria nazi sobre la Unión Soviética, y que por eso casi no los habían ayudado, ¿no? Había esa opinión. Entonces, si ahora los gringos votaban en contra de la creación de un Estado judío, mientras que los soviéticos votaban a favor, toda esa propaganda soviética se iba a ver apoyada, y entonces pues Truman no podía permitir eso, y entonces le dijo al embajador que votara a favor, pero la verdadera posición en la mente de esta gente, de Truman y Marshall y todos estos cuates, lo revela el hecho de que Estados Unidos no hizo ninguna presión, absolutamente para nada, con los países que son dependientes de Estados Unidos, con los satélites de Estados Unidos. O sea, la diplomacia gringa no hizo ningún esfuerzo de lograr que, por ejemplo, Guatemala votara a favor de la creación de un Estado judío o que México votara a favor de la creación de un Estado judío. Nada, ninguna presión. Se quedaron callados. Que cada quien vote como quiera, ¿viste? Entonces, si ellos realmente hubieran querido crear un Estado judío, pues habrían hecho que México votara a favor, que Guatemala votara, ¿me explico? Habrían presionado a sus satélites a que votaran a favor. Entonces, pero eso es lo de menos. Una vez que empieza la guerra de 48, cuando los musulmanes lanzan su guerra de exterminio contra los israelíes, simplemente porque quisieron tener su propio Estado, en los primeros meses de la guerra parecía que Israel iba a perder, parecía que los iban a exterminar. Y los musulmanes tenían a la ciudad de Jerusalén completamente rodeada, la tenían sitiada. Y en ese momento, Estados Unidos le retiró el reconocimiento al Estado de Israel y le pusieron un embargo de armas a los israelíes. Gracias. Fíjate nada más, un embargo de armas a los israelíes, mientras que los árabes sí podían obtener las armas que querían porque los estaba apoyando Gran Bretaña, que es la mancuerna de Estados Unidos. ¿Ok? Y Gran Bretaña
además de utilizar a sus tropas que todavía no terminaban de sacar de lo que había sido el mandato británico, además de usar sus tropas para facilitar la invasión de los árabes y estorbar la defensa israelí, enviaron a oficiales nazi alemanes capturados a que fueran a dirigir los ejércitos árabes en la guerra de 48. Esto fue documentado por The Nation en ese año, en 48, con documentos que obtuvieron de la inteligencia francesa y la inteligencia británica. Y publicaron un artículo furioso denunciando al gobierno británico de estar asistiendo el ataque genocida de los árabes contra los israelíes. ¿Ok? Entonces, toda esa historia que tiene la gente en la mente, que supuestamente los británicos y los gringos fueron ahí a crear el Estado de Israel, todo lo contrario, el Estado de Israel se creó en contra de los esfuerzos de los británicos y los gringos. Los británicos y los gringos estaban asistiendo a los árabes.